En esta ocasión vamos a hablar de un sistema aislado o con baterías con paneles solares. Vamos a hablar de sus ventajas, desventajas y para qué funciona cada uno de sus componentes. Inicialmente el sistema aislado sirve para brindar energía donde no hay energía eléctrica, un lugar muy aislado o donde simplemente el sistema eléctrico es muy malo. Entonces con este sistema vamos a poder tener acceso a la energía eléctrica aunque el tendido eléctrico o sea una zona no interconectada. Entonces, ¿cuál es la desventaja de este sistema? Que va a tener baterías y las baterías hay que cambiarlas con cierto tiempo, o sea, cada cierto tiempo habrá que cambiarle las baterías que tienen una vida útil menor a la de los paneles solares. Entonces vamos a empezar con cada una de las partes del sistema. Empecemos por el panel solar. El panel solar puede ser básicamente de dos tipos, monocristalino o policristalino. ¿En qué influye eso? En que esa será su eficiencia para captar la energía. Me refiero a que el monocristalino es más eficiente a la hora de captar la energía. El policristalino es un poco más económico, pero es un poco menos eficiente. Estamos hablando de que el monocristalino es mejor donde hay poco sol, pero se va a calentar un poco más. ¿Qué nos va a interesar para el cálculo de este panel solar? Esta ficha técnica. Esa ficha técnica es la que vamos a tener en cuenta para el cálculo del sistema. Vamos a continuar con el regulador. Hay diferentes tipos de reguladores y de diferentes capacidades. Aquí vamos a mostrar tres modelos de ellos. Este es de 40 amperios, este es de 20 y este es de 10. Hay para diferentes aplicaciones. Los parámetros que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar el regulador es su voltaje de trabajo. En este caso, este es de 12 voltios, estos son 12 a 24 y su capacidad en amperios. Algunos traen display LCD con el que podemos visualizar algún tipo de información. Es importante a la hora de realizar alguna conexión en nuestros reguladores que siempre se conecte de primero la batería. En este, por ejemplo, podemos ver los bornes de la batería, que aquí está señalizada la batería. Entonces siempre hay que conectar primero, antes que los paneles y antes que la carga, siempre conectamos primero la batería. Igualmente es el último elemento que retiramos cuando vamos a hacer alguna revisión o algún tipo de mantenimiento. Siempre se retira de últimas la batería. Primero se conecta la batería, luego los paneles, luego sí la carga, y cuando se va a desconectar primero se desconecta la carga, luego los paneles y de última se desconecta la batería. Ahora continuamos con la batería. Para este tipo de sistemas es recomendable baterías de plomo, libres de mantenimiento. En la batería, ¿qué nos va a importar? El voltaje y la capacidad en amperios. Aquí alcanzamos a ver que es una batería de 26 amperios, aunque está un poco borroso. Estas baterías son un poco pesadas porque son de plomo. Entonces vamos a ver aquí en esta ficha técnica todas las especificaciones que debemos tener en cuenta a la hora de realizar nuestro cálculo. Por último, tenemos nuestro inversor. Los hay básicamente de dos tipos, de onda pura y de onda modificada. ¿Qué parámetros debemos tener en cuenta? Básicamente pues son varios parámetros. Uno, el voltaje de entrada. La entrada aquí van a ser 12 voltios. La salida, en este caso, pues aquí nos dice que son 115 voltios. Otros parámetros que debemos tener en cuenta es, aquí podemos ver algunos. Otros parámetros que debemos tener en cuenta es la frecuencia a la cual funciona ese inversor. Un inversor de onda pura es mucho más costoso, puede ser el doble o el triple que uno de onda modificada. ¿Cuál es la diferencia? Que uno de onda pura tiene una forma de señal algo así, es una onda pura seno,
Y uno de onda modificada tendrá una señal que será algo así. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues que los electrodomésticos están diseñados para este tipo de onda. Y la mayoría pues con esto posiblemente nos van a funcionar mal. Por eso este sistema, este tipo de inversor es más costoso. ¿Cuál es la función de nuestro inversor? Transformar el voltaje de la batería, en este caso serán 12 voltios, transformar ese voltaje o ese tipo de señal de una señal DC a una señal de corriente alterna, a una señal de este tipo, que es de corriente alterna. ¿Cuál es la función de nuestro regulador? Básicamente es controlar la carga de la batería. Este tipo de baterías, si permitimos que se descarguen más allá o por debajo de los 10.8 voltios, puede sufrir daños irremediables, puede perderse de una vez la batería, no va a funcionar otra vez igual. Este regulador en particular trae unos indicadores de conexión. Primero le dice con estos números, más o menos nos está diciendo que conectemos primero el negativo de la batería, luego el positivo, luego conectemos el negativo de los paneles, luego el positivo y por último la carga. Este regulador trae un selector de tipo de batería, que ya veremos para qué nos funciona y en qué tipo de casos lo vamos a usar. Es importante que usemos siempre de esta batería. Hay mucha gente que utiliza baterías de carro o otro tipo de baterías. Si vamos a usar de otro tipo de baterías, siempre debemos tener en cuenta que el regulador las soporte y las pueda controlar. En algunas ocasiones las baterías se pueden inflar o porque las estamos llevando más allá de su carga o no estamos respetando el tipo de carga que necesita la batería. Eso es todo por el momento. En un próximo video vamos a ver cómo calcular nuestro sistema aislado o sistema con baterías.